alguien decía por ahí, voy a hablar de encuestas también, por supuesto, porque ayer salió la nueva medición de perfiles de opinión, que está, digamos, interesante y sigue siendo reflejo de lo que es la realidad, pero como siempre les digo, las encuestas, todas con diferente metodología, diferentes, obviamente, autores y demás, um, lo importante y lo que hay que entender es que son fotografías del momento y que hoy la población puede pensar una cosa y que probablemente, por ponerles un ejemplo, a partir del 1 de abril en que empiecen a cobrarnos del IVA, seguramente esa misma población que ahora piensa maravillas del gobierno y del presidente, ya el rato que le toque pagar una factura más grande, valores más altos, ya empezará como a reflexionar y decir, híjole, ya no, esto no está tan bonito, ¿no? Entonces, las encuestas, cualquiera que éstas sean y cualquiera que sea la encuestadora que haga la encuesta, yo les invito a, por un segundo, dejar de lado el sesgo que pueda haber con respecto de quien hace la encuesta, sino simplemente en fijarnos en los datos que, que reflejan o que entregan esas encuestas. Hay que ver los datos, más allá de quien hace esos estudios de opinión, y hay que analizar el momento, el contexto en el que se dan y que, insisto una vez más, esos resultados son fotografía de ese momento. Pero antes, son las 7 de la mañana con 12 minutos, para quienes como hoy, yo por ejemplo, salieron un poco tarde, yo me hice un poquito tarde hoy saliendo de casa. Y en esta ciudad, 2 minutos o 5, no se diga 10 o 15, hacen la diferencia a la hora de salir de casa temprano, ¿no? Pero bueno, ¿a quién le importa si salí o no salí tarde yo hoy? Les digo la hora para que no se atrasen. Ayer pasaron muchas cosas y tenemos con la Meli un montón de material que compartir con ustedes. Pero quizás podríamos empezar hablando al respecto de lo que fue una declaración ayer en este espacio y que fue después, digamos, difundida por algunos medios de comunicación con respecto de el testimonio de Marcelo Nicolás Lasso. Marcelo Nicolás Lasso Saavedra rindió por 45 minutos una declaración en torno al caso Metástasis. Sobre esto se refirió ayer el abogado Washington Andrade en la primera entrevista que tuvimos acá, y no sé si tuvieron ustedes la oportunidad de escucharla, pero si gustan pueden volver a escucharla, la van a ver la entrevista en el repositorio de YouTube de la radio, y si no, pues yo les voy leyendo un poco lo que fue el resumen o lo que recogieron los medios de lo que fue la declaración de este sujeto. Por cerca de 45 minutos, les voy a leer para complementar lo que nos dijo ayer el doctor Andrade, ¿no? Por cerca de 45 minutos la noche del sábado 16 de marzo último rindió versión dentro del caso Metástasis Marcelo Nicolás Lasso Saavedra. Lasso con doble S, como el apellido del presidente, de paso, ¿no? Procesado que ya cumplió su pena por delitos de narcotráfico de armas y drogas, pero que estando en el centro de privación de libertad de Cotopaxi en Latacunga, conoció y estuvo cerca del narcotraficante Leandro Norero, líder de la empresa criminal que investiga la Fiscalía dentro del proceso penal por delincuencia organizada. Directamente la fiscal general Diana Salazar dispuso que se oficie al comandante de la Policía Nacional para que a su vez se coordine con las unidades respectivas para que se proceda a la ubicación, localización, inmovilización y traslado sin esposas del versionante. La orden se dio a las 9 horas del sábado último y para las 22 Lasso Saavedra ya rendía personalmente la versión a la que fue convocado. Se buscaba conocer lo que sabía Lasso Saavedra
pues se conocía que presenció lo que hizo Norero desde su llegada al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi hasta el día en que se produjo el asesinato del narcotraficante, que esto sucedió el 3 o 4 de octubre del 2022, ¿no? De lo contado por el testigo se desprende que su padre era amigo de Norero y que él lo veía con admiración. La versión del testigo arrancó contando pormenores de lo que ocurrió el primer mes de la llegada de Norero y del acercamiento que muchas autoridades del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, y del CPL de Cotopaxi tuvieron con Norero. El primer mes hubo visitas a hacerle regalos, a pedirle plata. Los primeros que llegaron a la celda de Leandro para asegurarse de que él esté cómodo y también recibir el primer pago para las comodidades que necesitaba era el coronel Acurio, director de la cárcel en ese momento, el abogado Gonzalo Díaz, director de Máxima, y el director encargado, que era José Ignacio Arévalo. Empezaron a ir los guías a pedirle plata, a pedirle favores, y él también les pedía que le ingresen cosas. Más que todo, el agente Mendoza y el agente Moya eran los que ingresaban las balas y las armas de fuego. Personalmente yo vi una Baby Glock y una Glock modelo 17 como las que utilizan los policías, que era la que teníamos escondida en la celda número 9, que había sido la celda del ex vicepresidente Jorge Glass, porque esa celda tenía un vacío en la división de metal del baño, por ahí se metía la pistola, apuntó el versionante. Además de estos acontecimientos o de estos acercamientos y de los objetos ilegales que se habrían ingresado a la cárcel y a la celda de Norero por pedido suyo, Marcelo Lazo Saavedra contó sobre presuntas entregas de dinero a 2 de los 52 procesados dentro de esta causa Metástasis. Escuchen bien. El general en servicio pasivo, Pablo Ramírez, entonces director del SNAI, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Pablo Ramírez fue funcionario del gobierno de Guillermo Lasso, designado por Guillermo Lasso y por quienes fueron sus ministros encargados de la seguridad, Patricio Carrillo y Juan Zapata. Pablo Ramírez, entonces director del SNAI, y Claudia Garzón, integrante de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación creada por el hoy expresidente Guillermo Lasso en diciembre del 2021. Esos son 2 de los 52 procesados que señala Lazo Saavedra como los beneficiarios de dinero que les había entregado Norero. La vinculada en calidad de colaboradora de una estructura criminal liderada por el narcotraficante Leandro Norero aseguró que se une a la indagación en este caso porque puede aportar pruebas y evidencias que resaltó en la investigación hasta el día de hoy. No las tiene la fiscalía, pero ella sí. Según Lazo Saavedra, muchas personas del círculo cercano del general Ramírez conocían de la entrega de estos dineros. Una fuente comentó a un medio de comunicación que algunas personas que fueron cercanas al exdirector del SNAI ya rindieron su versión y aseguraron nunca haber visto o escuchado nada. Obvio, pues estamos hablando de gente que sabe cómo funciona esto. ¿Quién se le va a ocurrir en un caso como estos salir y declarar, sí, yo vi que le entregaron una maleta llena de dinero, sabiendo que una declaración como esas podría poner en riesgo su propia vida? Por supuesto. Sobre este mismo tema, el testigo recordó en su versión que una semana después Pablo Ramírez fue a la cárcel para agradecer el gesto. Tuvimos una visita del general Ramírez antes del censo penitenciario, ese censo que como el censo nacional fue un fracaso, hoy van a hacer otro censo adicional, ¿no? Él habló conmigo porque yo era el vocero, yo era el encargado de transitoria, yo era la persona que daba la cara por el pabellón. Me dijo que muchas gracias por el dinero y que por favor les llamara de una manera discreta a Leandro y a Israel, el hermano de Norero. Acto seguido, yo fui a la celda número 3 y les dije que ya estaba todo hablado, que salgan nomás a hablar con Ramírez, que todo estaba en orden. Ellos salieron a hablar
y se pusieron en una esquina al fondo, a donde no enfocaba la cámara, aunque igual se puede ver la salida de ellos y la llegada al lugar donde estaba Ramírez. Otro tema del que se habló en la versión fue que Leandro Norero manejaba desde el financiamiento de las fiestas y se enteraba antes que sucedan los operativos de control en la cárcel. Todo le informaban a quien llevaba el alias del patrón. En esta declaración, este sujeto, Lazo Saavedra, confirma que hubo funcionarios, altos funcionarios del SNAI, de ese organismo que fue creado durante el gobierno de Lenín Moreno y en casi su totalidad, entregado a policías entre servicio pasivo y servicio activo. Y lo que deja clarísimo la versión de este sujeto, Lazo Saavedra, es que los beneficiarios del dinero que entregaban mafiosos y criminales de la calaña de Norero, a quien llamaban el patrón, eran precisamente oficiales de policía, ya sea en servicio pasivo o en servicio activo. Da igual. El tema es que eran autoridades del SNAI y que habían recibido, entre tantas cosas, montos cercanos a los $200,000. ¿Para qué? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero recordarán que cuando empezó este caso y empezaban a salir los chats y las versiones y los testimonios de todo este asunto, hubo aquel episodio en el que se conoció que un oficial de policía había recibido dinero de Norero para la refacción o reparación de patrulleros, que a su vez estaban destinados a cuidar la vivienda de Norero. Ahora sabemos también de que incluso las instalaciones de las cárceles, su mantenimiento, se lo hacía con dinero de origen ilícito. Y a quienes involucran en sus versiones y en sus testimonios es a funcionarios del SNAI, de este organismo que, insisto, fue creado durante el gobierno de Lenín Moreno. Y que durante el gobierno de Guillermo Lasso la cosa no fue tan diferente ni tan distinta. Siguieron poniendo en esos puestos a oficiales de policía que, por lo que vemos, lo que hacían era, más que tratar de controlar como autoridades que eran, controlar las cárceles como autoridades que eran, lo que estaban haciendo, porque digamos es lo primero que se me viene a mí a la cabeza, era tratando de relacionarse con los delincuentes para obtener beneficios, porque claro, estos delincuentes, o sea, Norero aparentemente movía toda la plata del mundo, ¿no? Plata, además, mala vida, plata que tiene que ver con el narcotráfico, pero plata al fin y al cabo. Y yo me imagino que en las ambiciones o sea, no les bastaba con el sueldo. A propósito de esta famosa cantaleta de los sueldos dorados, ¿no? Que es la novela con la que salió la opinión pública, cierto sector de la opinión pública, medios de comunicación y el gobierno esta semana, como parte de la venta de humo de la que alguien hablaba hace un rato refiriéndose a las encuestas. Claro, acá en este país estamos permanentemente sometidos a la venta de humo. Y esta semana la venta de humo tuvo que ver con el tema salarial. Me voy a referir a eso también en segundos nada más. Pero a estas autoridades del SNAI parece que los sueldos que les pagaba el Estado no les era suficiente. Entonces, en su desbordada ambición, en sus apetitos voraces de tener cada vez más dinero, porque con los, no sé, 3,000, 3,500, 4,000 dólares, no sé cuánto sabrá ganar un director del SNAI, pero yo me imagino que el sueldo debe estar por ahí, unos 3,500, 4,000 dólares. Con esos 4,000 dólares no les avanzaba. Entonces, venía un delincuente como Norero y les decía que les iba a poner 200,000 o 100,000 o 50,000 y estos sujetos cogían la plata, no les importaba el origen del dinero. A mí alguien viene y me pone un fajo de billete aquí para que yo
opere ilegalmente a favor de alguien. Simplemente no lo hago porque mi condición no me da para hacer algo así. Pero hay gente, y está clarísimo, estos casos así lo evidencian, de que por dinero son capaces de hacer lo que sea. Y acá estamos hablando de funcionarios públicos que pusieron en riesgo la seguridad del Estado, poniendo las cárceles, la seguridad de las cárceles, el control de las cárceles, la gobernanza de las cárceles, a órdenes de bandas de crimen organizado y de delincuentes como Norero, entre otros. También estaba Fito, ¿no? Y Colompico y todos estos que después, como que si se tratara de un hotel, simplemente se fugaron de los centros de privación de libertad. Aunque, como vemos que les trataban durante el gobierno de Lazo, daba igual si los tipos estaban en la cárcel o estaban en libertad, hacían lo que les daba la gana. Y manejaban las cárceles a su antojo, se daban el lujo de hacer fiestas y de tener salas de juego y hasta burdeles dentro de las cárceles. No me lo estoy inventando yo, eso lo descubrieron o lo han ido descubriendo cada vez que van haciendo estos barridos y estos recorridos los militares dentro de las cárceles. Parecería que cada vez descubren algo nuevo. Por cierto, Pablo Ramírez no está detenido, ¿saben? Tiene medidas, pero no está detenido. ¿Lo irán a detener? No sé, es un general de policía. Y la pregunta es, ya se sabe esto de Pablo Ramírez, que recibía dinero de Norero, dicho por este testigo, este versionante que el día sábado afirmó que Ramírez recibió dinero y que la comisionada Garzón también recibió dinero de Norero. Y por cierto, gracias por esta aclaración al buen amigo César Augusto. Voy a omitir el apellido por su seguridad. Al ser policías retirados, recibían hasta pensión, pues. Y una buena pensión, porque eran generales. Pero parece que no era suficiente. Sueldo del SNAI. Qué buen dato este. Una omisión mía. Pero qué buen dato este. Ramírez recibía sueldo del SNAI, que debe haber sido un sueldo nada despreciable, ya les digo, no menos de $3.500, $4.000. Y aparte, pensión como es general de policía. O sea, el hombre debe haber estado bordeando los $7.000 o $8.000. No eran suficientes. No eran suficientes. La ambición de esta gente, ¿qué estilo de vida tendría él y su familia, no? ¿Qué lujos habrá tenido? ¿Se habrá sabido dar? Seguramente autos, casas, viajes, joyas, qué sé yo. Pero no era suficiente con sueldo del SNAI y con pensión como ex general. A propósito de este escándalo que han pretendido armar a partir del tema de los sueldos dorados del sector público, sobre el cual claro que me voy a referir, pero sin tratar de caer en ese juego en el que han caído los medios de comunicación y algunos colegas y periodistas, de cargarse en contra de el funcionario público per se, no importa a lo que se dediquen o lo que hagan. Han tratado de hacer ver al funcionario público y al burócrata como un ente inservible, vago, que no trabaja, cómodo, que no le genera ningún tipo de beneficio al Estado ni a los ciudadanos. Y que por uno, por dos o 1.000, porque en estos días se ha descubierto que hay 1.000 funcionarios públicos que ganan por encima de los $5.072, que es el sueldo del presidente de la República, se pretende meter en el saco a el universo de funcionarios públicos que tiene un Estado y que van desde las maestras, los maestros, médicas, médicos, personal de salud, obreros, trabajadores, cuadrillas de trabajadores, por ejemplo, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, policías, militares,
secretarias, asistentes, oficinistas, etcétera. Hay de todo. En el espectro de la función pública hay de todo, lo que les acabo de mencionar. Pero han querido meter en el mismo saco a todo ese universo de estos 1000 aparentemente sinvergüenzas que estaban ganando algunos excesivamente más que el presidente de la República, que gana al mes $5,072. ¿Por qué digo algunos y excesivamente más? Porque durante el gobierno de Lenín Moreno, y esto tienen que tenerlo muy muy claro, es durante el gobierno de Lenín Moreno que se firman los contratos colectivos en los sectores como las eléctricas. Y yo les recomiendo, si no lo han visto, en YouTube ustedes van a encontrar, ponen en el buscador, la denuncia que hizo Jorge Glass cuando se estaba llevando adelante el proceso de ruptura del gobierno y de lo que era en ese momento Alianza País y la Revolución Ciudadana. Ustedes van a escuchar de boca del ex vicepresidente Jorge Glass a quién le estaba entregando Lenín Moreno las eléctricas, por ejemplo. Sectores políticos, algunos sindicalistas que fueron, como muchos en este país, incluidos algunos empresarios, ¿no? El otro día me acordaba de algunos que se subían encantados y se hacían fotos con el presidente Correa cada vez que viajaban a Corea, a Japón o a Europa a buscar socios comerciales. Entonces ahí estos empresarios privados viajaban felices de la vida en el avión presidencial con Correa, se hacían la foto y todo. Después fueron candidatos presidenciales y Correa terminaba siendo lo peor del mundo para ellos, ¿no? Pero antes era con foto incluida y demás. Acá en el caso de los sindicatos era igualito. Y de hecho una de las cosas que pasará también para la anécdota es cómo la Revolución Ciudadana y el correísmo fue creando también espacios para el sindicalismo que después se les voltearon. Ahí tienen ustedes a un tipo como Richard Gómez o como Osvaldo Chica de la CUT. Más glacistas que ellos, nadie era más glacistas que ellos. Nadie. Más correísta que ellos dos no había en el mundo. Eran alfombras de Correa y de Glass. Hacían lo que Glass les pedía. Bastó la traición de Moreno para que pasen a ser morenistas. Y ustedes, como les digo, les recomiendo, vayan y busquen en YouTube aquella rueda de prensa en donde Glass puso en blanco y negro cosas que hoy están saliendo a la luz. El reparto de las eléctricas, entre otras cosas, sector petrolero, los sectores estratégicos en realidad. Pero en ese caso específico de las eléctricas. Y es justamente, por ejemplo, en las eléctricas donde se generan estos contratos colectivos, en donde estos trabajadores logran unos beneficios impresionantes. Y empiezan a rifarse los recursos públicos con latisueldos, sí. Pero son sectores específicos. Y ayer, con ayuda de la prensa, por supuesto, trataron de cargársele o de endosarle este tema de los supuestos sueldos dorados, por ejemplo, a alcaldías y prefecturas. Nada que ver. Este escándalo nace en la firma de contratos colectivos durante el gobierno de Lenín Moreno y en las empresas públicas. Empresas públicas que no fueron controladas ni reguladas por Moreno, que es el que permitió toda esta desregulación absoluta y el viva la fiesta. El gobierno de Lasso, que entregó estas empresas públicas al delincuente de Luque Lecaro, que ahora se encuentra en Argentina y que no sé si lo vamos a traer o no finalmente, y que es un corrupto. Y ahora finalmente durante estos 3 primeros meses y pico del gobierno del señor Daniel Noboa, empiezan como que a salir a la luz estas cosas. Y el gobierno nos quiere vender la idea de que Daniel Noboa le está poniendo un par a esta situación. Mi pregunta es, Daniel Noboa fue asambleísta, más de 2 años.
¿Por qué no fiscalizó lo que pasaba en las empresas públicas y los sueldos dorados? ¿Por qué no fiscalizó siendo asambleísta? Esto era un secreto a voces. Que hoy quieran ponerle un pare, está bien. Y vamos a ver si es que lo logran además. Vamos a ver si es que se bajan todos esos beneficios sindicales a los cuales accedieron gracias a gobiernos como el de Lenín Moreno. Pero insisto, Daniel Noboa fue asambleísta y como asambleísta tenía capacidad de fiscalizar lo que pasaba en el Ejecutivo y en las empresas públicas. ¿Por qué no lo hizo? O todos los que se treparon ahora en la camioneta esta de bajarle los sueldos a los servidores públicos, ¿por qué no fiscalizaron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué lo vienen a hacer ahora pretendiendo vender humo? Y de paso tratando de obtener réditos políticos, convenciéndole al país de que esto va a generar un ahorro, importantísimo ahorro. El ahorro más importante en el país, sin duda, sería si es que algún rato se elimina la corrupción en absoluto. Ahí nos ahorraríamos, no 20 millones, como ha dicho la ministra de Trabajo, sino probablemente miles de millones de dólares nos ahorraríamos. Sabiendo, por ejemplo, a dónde se fueron a parar los miles de millones de dólares de deuda que adquirieron los gobiernos de Moreno y de Lasso con los multilaterales, sin que en este país haya una escuela o un hospital o alguna obra pública que esté a la vista de la gente durante los últimos 7 años, donde no se construyó ni media carretera. Pero estamos endeudados hasta el cuello, por encima de lo que permite la Constitución. Endeudados con el FMI, endeudados con el Banco Mundial, endeudados con todo el mundo. No, aquí no hay ni una escuela, ni un puente, ni una carretera, ni un hospital, ni nada. Entonces, el día que paren esa corrupción de gobiernos como los dos anteriores, creo que el ahorro podría ser incluso superior al de los 20 millones de dólares. Y a propósito de eso, yo hablaba de que Noboa era asambleísta y que como asambleísta podía haber fiscalizado esto, por ejemplo. Hoy la asamblea nuevamente a perder el tiempo hablando sobre resoluciones. Y esto es súper gracioso, porque hay resoluciones que supuestamente no sirven para nada, como por ejemplo la del mazapán. ¿Ya? El día del mazapán, no sé qué era la resolución, o la resolución para condenar el asesinato del Che Guevara estando muerto. ¿Ya? Hoy van por una nueva resolución. A la señora Salazar, el pleno de la asamblea, ya le respaldó cuando empezó a investigar el caso Metástasis. Eso fue en diciembre. Hoy nuevamente, y creo que por cuarta o quinta vez, se van a sentar los 137 asambleístas a ver si es que tienen los votos para darle el respaldo por lo que está haciendo en el caso Purga. La señora, ¿ustedes creen que necesita el pronunciamiento de la asamblea para sentirse respaldada? Ella tiene el respaldo que debe tener. Y ustedes saben perfectamente bien a qué me refiero. Que es mucho más potente que el de 137 asambleístas, 70, 75, 80 los votos que logren conseguirse es que los consiguen. ¿Qué es el apoyo de una embajada? Esto para lo único que sirve es para que pierdan el tiempo. Y para nuevamente evidenciar las contradicciones de nuestra clase política. Hay resoluciones que son buenas y resoluciones que son malas. Hay resoluciones que hacen perder el tiempo a la asamblea y otras que no, que esta, como esta, que es súper útil. Que la asamblea le dé el apoyo a la fiscal. Ella no necesita el apoyo de la asamblea, ella tiene todo el apoyo del mundo tiene para hacer lo que tiene. Es más, tiene tanto apoyo que dentro de ese apoyo hay gente que le reclama que por qué con la misma celeridad, la misma agilidad, la misma prolijidad, no se encarga de otros casos, como el caso INA Papers, como la extradición de Luque Lecaro, como por ejemplo que se demore tanto en llamarle a que declare Guillermo Lasso, que ahora dice que por razones académicas no puede dar su testimonio.
Un presidente que es bachiller viene acá a argumentar con razones académicas que por eso no puede dar su testimonio. Y que anda de paseo en los Estados Unidos, disque dando clases en una universidad. Vayan a ver también la clase de universidad que debe ser, ¿no? Para que un tipo que no tiene ninguna credencial académica esté dando clases. Y que además salió como salió del poder acá en el país. Tiene tanto apoyo que más bien ese apoyo debería convertirse en una suerte de exigencia a la señora fiscal. ¿Por qué con la misma celeridad que ha llevado otros casos no lleva estos que les acabo de mencionar? El caso de INA Papers, el caso de Luque Lecaro, el caso León de Troya, las investigaciones que giraban en torno a el círculo cercano a Guillermo Lasso, donde está involucrado su cuñado. ¿Por qué esos casos no tienen la misma fuerza, la misma difusión, el mismo entusiasmo por parte de la justicia y de las autoridades judiciales en este país? Es una pregunta muy válida y que creo que debe desprenderse también de esta suerte de apoyo político que quieren darle a la fiscal. Y a propósito de la venta de humo sobre el tema de los sueldos dorados, podemos revisar cómo están las cifras del presidente de acuerdo a la última encuesta de perfiles de opinión. ¿Tienes ahí esa imagen? Muchas gracias. La calificación a la gestión del presidente Daniel Noboa: buena 65.64, muy buena 8.41, mala 22.32, muy mala 3.63. Ustedes van a ver en el comparativo del costado derecho las barritas de colores naranja y verde, cómo existe una caída de al menos 9 puntos en la calificación del presidente Daniel Noboa. Y creo que hay que tomar en cuenta, a ver, primero que estamos en apenas 3 meses y que este es un gobierno de transición, que es un gobierno corto y que llevamos un poco más de casi 4 meses, ¿no? Estamos a 4 días de que cumpla 4 meses en el poder el presidente Noboa. Pero en estos 4 meses pasó de tener 9 puntos menos en la calificación a la gestión. Y hay que tomar en cuenta también que en ese 74.5%, que es lo que suma la calificación positiva, que cae del 85.47, que fue la última medición en enero de perfiles de opinión, cae esos 9 puntos, 9 y un poquito más, todavía no está considerado ahí la vigencia, por ejemplo, del IVA. Y esto seguramente significará otro golpe más a la gestión, a la credibilidad y a la popularidad del presidente Noboa a partir del 1 de abril, cuando usted, por ejemplo, vaya a comprarle zapatos a su hijo porque necesita para la escuela, o cuando vaya a comprar una hamburguesa en un restaurante, o cuando vaya a pagar un almuerzo, o cuando vaya a tanquear su carro con gasolina, porque los precios de absolutamente todo a partir del 1 de abril van a subir y va a haber un impacto muy serio a la economía de todas y de todos en este país. Y eso significará también, por supuesto, un cable a tierra a una población que probablemente todavía está como encantada por lo que fue la campaña del TikTok, el muñeco de cartón, la simpatía, la popularidad de un presidente joven, simpático, guapo, que usa gafas, que se viste a la moda, que tiene una esposa muy linda, muy popular, con miles y miles de seguidores en las redes sociales. Bueno, más allá de toda esa fantasía que nos crearon durante la campaña, yo sigo insistiendo de que incluso, y no solo de esta magia que nos presenta las redes sociales, cosas que son muy superficiales,
incluso de las campañas comunicacionales del gobierno, de esta que supuestamente mano dura los sueldos dorados, mano dura la inseguridad y no sé qué, y vemos que no hay tal con el tema de la inseguridad, porque la inseguridad sigue igual, el narcotráfico sigue igual. Hay un país donde hay desempleo, hay un país donde hay violencia dentro de las escuelas y de los colegios y sobre lo cual el presidente Noboa no ha dicho media palabra. Hay un país en donde todavía existen hospitales públicos donde no hay medicinas, donde no hay especialistas y sobre lo cual el presidente Noboa no ha dicho media palabra. Hay un país que tiene otras necesidades que no se van a resolver con un TikTok, ni con un spot publicado en Twitter, en Facebook, en Instagram, y que no se van a resolver con cada foto que suba la familia presidencial feliz en la playa, en Olón, o donde sea, para decirnos que todo está bien. Hay un país que está más allá de las redes sociales, que es el mundo en donde sigue flotando todavía el gobierno de Noboa y es donde sustenta su popularidad y la aceptación a esa gestión. Hay un país, el Ecuador del día a día. ¿Mm? Vamos a ver cuándo salen del mundo de los likes, de los posteos, de los hashtags y demás, y empiezan a ocuparse de ese país que no tiene ni medicina ni educación, de ese país donde están violentando a los niños en las escuelas, cosa que al presidente parecería ni siquiera importarle porque no ha dicho una palabra.